ocasión vamos a hablar sobre la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que altera el proceso metabólico, especialmente en lo que respecta al manejo y regulación de la glucosa en el cuerpo. Esta condición se caracteriza por niveles elevados de glucosa en la sangre, lo que ocurre cuando el organismo no produce suficiente insulina o no puede utilizarla de manera eficiente. La insulina es una hormona crucial para ayudar a las células a absorber la glucosa y utilizarla como fuente de energía. El- en la diabetes mellitus va a haber dos tipos de diabetes, la diabetes tipo uno y tipo 2. En la diabetes tipo uno es una enfermedad crónica que generalmente se desarrolla en la infancia o adolescencia, aunque también puede aparecer en adultos. En este tipo de diabetes, el sistema inmunológico del cuerpo ataca y destruye las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir insulina, la insulina que es fundamental para regular los niveles de glucosa en la sangre, permitiendo que las células del cuerpo absorban la glucosa para utilizarla como energía. Como resultado, las personas con diabetes tipo uno no pueden producir insulina, lo que obliga a los pacientes a depender de insulina externa, es decir, inyecciones diarias o una bomba de insulina, para mantener los niveles de glucosa en un rango adecuado. Esta forma de diabetes no está relacionada con el estilo de vida o la dieta, y su aparición suele ser abrupta. Los síntomas pueden ser sed excesiva, micción frecuente, pérdida de peso inexplicada y fatiga extrema. Y la diabetes mellitus tipo 2 es la forma más común de diabetes y generalmente se desarrolla en la edad adulta, aunque cada vez más personas jóvenes, especialmente aquellas con sobrepeso y hábitos poco saludables, también son diagnosticadas. En este caso, el cuerpo sigue produciendo insulina, pero las células se vuelven resistentes a ella, lo que significa que la insulina no puede realizar su función de manera eficaz. Esto provoca un aumento en los niveles de glucosa en la sangre. Inicialmente el páncreas puede producir más insulina para intentar superar la resistencia, pero con el tiempo este esfuerzo se vuelve insuficiente y los niveles de glucosa se mantienen elevados. Con respecto a la patogenia, tenemos, tenemos la patogenia de la diabetes tipo uno, que es una enfermedad autoinmune, en la que el sistema inmunológico del cuerpo ataca por error y destruye las células beta del páncreas, las cuales son responsables de producir insulina. La insulina, que es la hormona esencial para permitir que la glucosa ingrese a las células y se utilice como fuente de energía. Cuando las células beta se destruyen, el cuerpo no puede producir suficiente insulina, lo que resulta en un aumento en los niveles de glucosa en la sangre. Este proceso autoinmune ocurre generalmente debido a una combinación de factores genéticos y ambientales como infecciones virales que pueden desencadenar una respuesta inmune descontrolada. Como consecuencia, las personas con diabetes tipo uno no pueden producir insulina por sí solas, por lo que deben recibir insulina externa para controlar los niveles de glucosa en la sangre. Y la patogenia de la diabetes tipo 2 eh, tiene un mecanismo patogénico diferente. En lugar de la destrucción de las células beta, en esta forma de diabetes, las células del cuerpo se vuelven resistentes a los efectos de la insulina. Esto significa que, aunque el páncreas produzca insulina, las células no responden adecuadamente a ellas, lo que impide que la glucosa ingrese eficientemente a las células. Para contrarrestar esta resistencia, el páncreas aumenta la producción de insulina en un intento de reducir los niveles elevados de glucosa en sangre. Sin embargo, con el tiempo, el páncreas no puede mantener este esfuerzo y las células beta sufren fatiga, lo que reduce aún más la producción de insulina, y esto provoca un aumento crónico en los niveles de glucosa en la sangre. El diagnóstico de la diabetes mellitus se basa en la medición de los niveles de glucosa en la sangre en diferentes momentos y condiciones.
Existen varias pruebas utilizadas para confirmar el diagnóstico, entre las que se destacan la glucosa en ayunas, la prueba de tolerancia a la glucosa y la hemoglobina glucosilada. La glucosa en ayunas es la prueba de glucosa en ayunas, mide el nivel de glucosa en la sangre después de un periodo de ayuno de al menos 8 horas y es una de las primeras pruebas que se realiza para detectar la diabetes o prediabetes. La razón de medir los niveles en ayunas es que este parámetro refleja el control basal de la glucosa sin la influencia de la ingesta reciente de alimentos. Entre los resultados están un nivel normal de glucosa en ayunas es generalmente menor a 100 miligramos sobre decilitros. Un valor entre 100 miligramos sobre decilitros y 125 miligramos sobre decilitros se considera como glucosa alterada en ayunas, lo que indica un riesgo elevado de desarrollar diabetes. Y si el valor está de 126 miligramos sobre decilitros o superior en dos ocasiones separadas, sugiere un diagnóstico de diabetes mellitus. La prueba de tolerancia a la glucosa, o también conocido como prueba de carga oral de glucosa, evalúa cómo maneja el cuerpo un aumento repentino de glucosa. Para realizarla, se le administra al paciente una solución con una cantidad específica de glucosa, generalmente 75 gramos, y se mide el nivel de glucosa en la sangre en intervalos específicos, típicamente después de 2 horas. El procedimiento de esta prueba es el siguiente. El paciente debe estar en ayunas antes de la prueba. Luego se toma una muestra de sangre para medir la glucosa en ayunas. Posteriormente, el paciente consume la solución con glucosa y después de 2 horas se toma una nueva muestra para medir cómo ha aumentado o disminuido la glucosa. Y los resultados son los siguientes. Un nivel de glucosa inferior a 140 miligramos sobre decilitros a las 2 horas es considerado normal. Un valor entre 140 miligramos sobre decilitros y 199 miligramos sobre decilitros indica intolerancia a la glucosa o prediabetes. Y un valor de 200 miligramos sobre decilitros o superior a las 2 horas es diagnóstico de diabetes mellitus. Y por último tenemos a la hemoglobina glucosilada, que es una prueba que mide el promedio de los niveles de la glucosa en la sangre durante los últimos 2 a 3 meses. La hemoglobina, que es una proteína en los glóbulos rojos que transporta oxígeno y cuando la glucosa se une a ella, se forma la hemoglobina glucosilada. Un mayor nivel de glucosa en sangre significa más hemoglobina glucosilada. Para esta prueba, para esta prueba no requiere que el paciente esté en ayunas, lo que le hace más conveniente en comparación con otras pruebas. El valor de la hemoglobina glucosilada refleja el control de la glucosa a largo plazo, lo que ayuda a evaluar el riesgo de complicaciones de la diabetes. Entre los resultados están valor menos del 5,7% es considerado normal, un valor entre 5,7 y 6,4% indica prediabetes y un valor de 6,5% o superior en dos ocasiones separadas es diagnóstico de diabetes mellitus. El manejo de la diabetes mellitus implica una combinación de educación, monitoreo constante, modificación del estilo de vida y, cuando es necesario, el uso de medicamentos. Este enfoque integral tiene como objetivo mantener los niveles de glucosa dentro de un rango saludable, prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes. En la educación. En la educación es fundamental para que los pacientes comprendan la enfermedad, sus efectos y cómo controlarla adecuadamente. Esta educación incluye información sobre la importancia de monitorear los niveles de glucosa, la función de la insulina y los cambios que se deben hacer en la dieta y el estilo de vida. El monitoreo es crucial para el manejo adecuado de la diabetes y esto permite que los pacientes y los médicos ajusten el tratamiento y las intervenciones según sea necesario.
La medición frecuente de la glucosa permite detectar fluctuaciones en los niveles y tomar decisiones informadas sobre la alimentación, el ejercicio y la medición. En las modificaciones del estilo de vida, uno de los pilares más importantes en el manejo de la diabetes es la modificación del estilo de vida porque involucra cambios en la dieta, el ejercicio y la gestión del estrés. Estos cambios van a ayudar a controlar los niveles de glucosa, mejorar la salud en general y reducir el riesgo de complicaciones. Y por último tenemos los medicamentos, que en algunos casos los cambios en el estilo de vida no son suficientes para controlar la diabetes y se requieren medicamentos. El tipo de medicamento varía según el tipo de diabetes y el control de los niveles de glucosa. Entre sus complicaciones, las complicaciones son condiciones graves que pueden desarrollarse rápidamente y poner en peligro la vida del paciente si no se tratan de manera adecuada. Entre sus complicaciones se incluyen la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar no cetóxico y la hipoglicemia. La cetoacidosis diabética es una complicación aguda que ocurre principalmente en personas con diabetes tipo 1, aunque también puede presentarse en personas con diabetes tipo 2 en situaciones extremas. Se caracteriza por un aumento excesivo de los cuerpos cetónicos en la sangre, lo que genera un ambiente ácido en el cuerpo, es decir, una acidosis, y este proceso se desencadena cuando el cuerpo, debido a la falta de insulina, comienza a descomponer las grasas para obtener energía en lugar de usar glucosa, lo que lleva a la producción de cuerpos cetónicos. Tenemos al, tenemos al estado hiperosmolar, no cetóxico, que es una complicación grave, una complicación grave que se presenta comúnmente en personas con diabetes tipo 2, especialmente en personas mayores. A diferencia de la cetoacidosis diabética, es el estado de hiperosmolar no cetóxico no producen cantidades significativas de cuerpos cetónicos. En este estado, los niveles de glucosa en sangre son extremadamente elevados, lo que provoca una deshidratación grave y una alta concentración de sustancias en la sangre. La hipoglicemia que produce, que se produce cuando los niveles de glucosa en la sangre descienden por debajo de lo normal, generalmente por debajo de los 70 miligramos sobre decilitros. Esta complicación es más común en personas que están recibiendo tratamiento con insulina o medicamentos orales que aumentan la liberación de la insulina. La hipoglicemia puede ocurrir si la dosis de insulina es demasiado alta. Si el paciente no come lo suficiente o realiza ejercicio excesivo sin ajustar su medicación. Y muchas gracias.